Señal directa. Saludamos con gusto a la maestra María Elena Hernández con su comentario, como cada lunes. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas tardes. María Elena Hernández, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a retomar un tema que se suscitó la semana anterior relacionado con los legisladores de último minuto que tenemos en este país. Y se refiere precisamente a el tema del daño moral, la legislación relativa al daño moral y el oportunismo en la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán que mientras que en la madrugada del viernes 15 de diciembre el Senado de la República avalaba la Ley de Seguridad Interior, pese a los señalamientos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de numerosos organismos ciudadanos, mientras ocurría eso, la Cámara de Diputados aprobaba por su parte un cambio a la fracción primera del artículo 1916 del Código Civil Federal, un artículo que se refiere a la reparación del daño moral. La modificación aprobada por la Cámara consiste en la inclusión de una frase que, según argumenta el proyecto legislativo, pretende actualizar el contenido del artículo de acuerdo a la época en que vivimos, pues agrega uno más a los medios para realizar actos de discriminación o afectación a las víctimas de difamación. Esta modificación al artículo 1916 del Código Civil ha sido interpretada de manera inmediatista en numerosos medios de comunicación como una amenaza a la libertad de expresión. ¿Por qué digo inmediatista? Porque no se ha hecho un análisis, solamente se ha señalado la posible censura que viene a una nueva ley mordaza que ha sido nombrada caricaturescamente como la ley antimeme. Antes de la reforma aprobada por los diputados, la fracción primera del artículo 1916 de este Código Civil Federal decía: estarán sujetos a reparación del daño moral el que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. Después de la reforma del viernes, la fracción 1 del artículo 1916 dice lo mismo, solamente se agrega el que comunique a través de cualquier medio tradicional o electrónico, frase que no era indispensable para que el artículo tuviera los mismos efectos que tendrá y que además esta frase tiene la imprecisión conceptual de lo que son los medios electrónicos, porque la televisión y la radio son medios electrónicos, tanto como lo son los digitales a los que quiere aludir la modificación del artículo. En el dictamen que propuso la reforma, se interpreta la frase a través de cualquier medio tradicional o electrónico como una protección ante el ciberbullying. Así lo dicen expresamente en la página 3 del documento. Es un documento que consta de 15 páginas de argumentación más 7 de firmas. Está disponible en línea por si lo desean revisarlo. No sabemos si la iniciativa surge por la preocupación del presidente Peña Nieto ante lo que él llama bullying a las instituciones por parte de los ciudadanos. Pero lo más delicado e inaceptable de la modificación de este artículo no es su contenido, porque el riesgo de censura está latente en el texto original, en el texto anterior a la reforma, cuya aplicación depende de cómo se interpreta la ley en casos concretos. Lo más delicado es el momento político en que ocurre la modificación. ¿Cuál es este momento? El mismo día en que se aprueba la Ley de Seguridad Interior y un día después de que inician las precampañas electorales rumbo al 2018. La historia y tradición en el ejercicio de la justicia en México nos ha enseñado que el problema no son las leyes, sino su aplicación discrecional. Por otra parte, es plausible la sospecha de algunos con respecto a que el anuncio de esta reforma al Código Civil, que aparenta ser una amenaza contra la libre expresión, haya sido un distractor ante la otra aprobación más delicada y controversial
de la Ley de Seguridad Interior. Ese tema, el de las leyes, se lo dejo a los juristas. Regreso en cambio al alcance que podemos ver sin ser juristas en la modificación de ese artículo del que estamos hablando, relativo a la reparación del daño moral. Lo leo como quedó para concluir con los matices que existen en el propio Código Civil que lo incluye con respecto a las limitaciones. El artículo ya reformado queda así. Tiene obligación de reparar el daño moral quien comunique a través de cualquier medio tradicional o electrónico a una o más personas la imputación que se hace de otra o más personas físicas o morales de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer a un desprecio de alguien. Una vez que concluye el texto amplio del artículo 1916, que consta de 4 fracciones, tiene el 1916 bis. De este no se ha hablado, salvo en una columna de opinión de Raúl Trejo. El artículo 1916 bis dice lo siguiente: no estará obligado a la reparación de daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República. En todo caso, quien demande la reparación del daño, voy a saltar un pedazo, estará obligado a demostrarlo. En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo, lo que en el dictamen se menciona como malicia real o algo así. La preocupación por cómo pudiera aplicarse a los usuarios de redes sociales el contenido del artículo 1916 del Código Civil Federal relativo a la reparación del daño moral va a generar muchos memes. Quizás ya circulan, pero no los he buscado. Desde siempre, los poderes fácticos y los legítimos han usado la legislación que existe de manera discrecional contra personas y medios específicos, contra aquellos que ejercen el periodismo crítico. Esto ha sido desde siempre, desde antes de reformas o actualizaciones fabricadas expresamente. Entonces, no es de preocupar la reforma al artículo tan citado. Lo que es de preocupar es el momento político en que vivimos, en el que las leyes se estiran o se vuelven rígidas según el postor. Tenemos que ser vigilantes más que de costumbre y probablemente seguir haciendo memes siempre y cuando se apeguen a lo que es profesional. Hasta aquí el comentario. Es decir, diríamos entonces, maestra, que a priori no se aprecia una ley mordaza, simplemente la ajustan conforme los tiempos que se están viviendo, pero lo cuestionable es la coyuntura en la cual aparece. Lo interesante es que el mismo texto que ahora aparece ley mordaza ya existía. Y no hablamos de él y hemos estado actuando como lo hacemos en medios formales y en redes sociales. Entonces, esta base legal puede ser utilizada en contra o no, según se interprete y según convenga. De manera que no hay nada adicional que afecte a la libre expresión que lo que ya existía. Y eso incluye cómo se interpretan las leyes. E insisto, todos sabemos que es de manera excepcional. No hay nada adicional en realidad. Y si fuese realmente para frenar los memes que de repente abusan en la burla, la mofa respecto a algunos personajes, pues estos luego son generados por cuentas que o son ficticias o son difíciles de ubicar o de adjudicar a una persona en específico, maestra. Bueno, eso sería muy interesante. ¿Cómo vigilaría a quién? O sea, ¿qué tipo de organismo podría vigilar el comportamiento de los ciudadanos en las redes sociales? Simplemente ya no sé cuántos millones de usuarios de Facebook, por ejemplo, hay en México y quién los va a seguir. Es decir, volvemos a lo que ya conocemos. Se vigila a personas en específico, se sigue a medios en específico y mientras tanto otros pueden continuar con sus prácticas normales.
Entonces, que si puede haber represalias como ya las ha habido. ¿Por qué a ciertos médicos se les cuestiona lo que otros también hacen, pero a esos no se les cuestiona? Ya hace muchos años tuvimos la experiencia en Veracruz de que unos cibernautas fueron encarcelados y todavía ni siquiera existía esta modificación al artículo. De manera que el sexto y el séptimo constitucional, y en este caso el Código Civil y los códigos penales locales, tienen su referente a la libertad de expresión y a la reparación del daño moral, y son interpretados de acuerdo al funcionario a circunstancias concretas, pero no hay algo que temer en la legislación existente, sino en la interpretación de la misma. Es al menos lo que puedo ver. Y nosotros, como siempre, agradecidos por el comentario y por las observaciones por demás pertinentes. Muy felices fiestas a todos y nos vemos en enero. Igualmente para usted, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a la maestra María Elena Hernández.